Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar, El papel del compliance en la ética empresarial, el cual va a ser impartido por el licenciado Arturo del Castillo. Muchas gracias, licenciado Arturo del Castillo. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por este espacio. Muchas Bueno, gracias a ustedes. Arturo del Castillo es director ejecutivo asociado de Kroll, con sede en México, donde dirige la práctica de investigaciones forenses y asesoría en cumplimiento. Arturo se especializa en la planeación estratégica de investigaciones complejas de fraude y corrupción, así como en la elaboración de informes periciales para procesos judiciales por daños patrimoniales. Por estas funciones, Arturo ha dado testimonio como perito experto en juicios de carácter penal en México y Colombia y en paneles de arbitraje internacional. Arturo ha publicado varios libros y artículos en revistas especializadas. Es miembro del consejo editorial de la revista Apuntes Contables, editada por la Universidad del Externado en Colombia. Desde 2020, Arturo produce y dirige el programa de TV en línea Hablemos de Compliance, programa de tertulia con oficiales de cumplimiento para discutir temas de actualidad y relevancia de la práctica profesional de cumplimiento. Actualmente, Arturo prepara para la editorial de Gruyter un libro encargado titulado Las promesas y los peligros del cumplimiento, factores organizacionales en el éxito y en el fracaso de los programas de cumplimiento, para publicarse en el 2022. Un honor tenerlo aquí y bienvenido. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muy agradecido a los amigos de Excelencia de Factor Humano que me hayan invitado a dictar esta charla que hemos titulado El papel del compliance en la ética empresarial. Y bueno, mi propósito en esta conversación es compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos generales sobre el compliance y cómo cruza esto con el tema de la ética empresarial para a partir de ahí poder explicarles a ustedes cómo desde mi perspectiva profesional entiendo y veo el problema de la falta de ética y de los factores que pueden explicar de por qué una persona en un momento dado decide quebrantar la confianza de la compañía en donde trabaja, ¿no? Es básicamente lo que quiero hacer en esta charla con ustedes. Y al final daremos espacio para una parte de sesión de preguntas y respuestas, así que les invito a que me sigan y al final, pues con todo gusto, cualquier duda o cualquier comentario que tengan, pues con gusto y bienvenido lo podremos comentar. Bueno, para, para ir calentando motores, a mí me gustaría comenzar por lo básico. ¿Qué es el compliance? ¿No? Este es un término que ha venido imponiéndose cada vez con mayor fuerza en el mundo corporativo. Y yo diría que, digamos, desde hace más o menos 20 años, ¿no? desde el cambio de siglo, ha sido ya una frecuente invitación a las organizaciones a contar con programas de compliance. Pero, ¿qué es esto? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de compliance? Bueno, en la actualidad, cuando hablamos de compliance, en realidad estamos refiriéndonos a un mismo asunto desde dos enfoques o desde dos perspectivas. Lo pondría así que son, digamos, las dos caras de una misma moneda. Y de alguna suerte eso tiene que ver con la propia evolución y la propia historia del término de compliance. En ese sentido, podríamos definir al compliance de dos maneras distintas, pero íntimamente ligadas. En pantalla ustedes ven las dos definiciones que me parece que son como las más claras en términos de lo que quiero decir. La primera definición la aporta el Instituto de Auditores Internos, quienes nos indica que el compliance es fundamentalmente ajustarse a la norma o a las especificaciones de normatividades o de leyes a las cuales la compañía debe sujetarse. Normas o leyes, por ejemplo, de lavado de activos, de anticorrupción, de prácticas monopólicas, de protección de datos personales, etc.
Y ese es un aspecto del compliance. Definitivamente ese es el aspecto, digamos, normativo, ¿no? Obedecer y hacer que la organización en donde se elabora cumpla con las leyes o las regulaciones que se le impone desde el ámbito regulador o desde el gobierno o desde la sociedad misma en donde participa o en donde tiene, digamos, su actividad económica. Pero ese es solamente un aspecto del compliance. El otro aspecto del compliance tiene que ver más con lo que nos refiere la ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude, quien nos dice que el compliance consiste más bien en una serie de mecanismos y procedimientos para prevenir el incumplimiento o las infracciones de las organizaciones o de los miembros que participan en una organización. Y en ese sentido, nos dice la AFE, el compliance no se reduce solamente a una mera adopción formal de ciertas prácticas, sino en la capacidad de incidir, y esto es bien importante, en la capacidad de incidir en el comportamiento ético de los individuos. Y entonces esta segunda definición lo que nos dice es que el compliance no solamente tiene que ver con el aspecto normativo, sino también con el cumplimiento o la cultura de la organización, es decir, en el comportamiento de los individuos. Entonces, a día de hoy, cuando hablamos de compliance, estamos hablando de este binomio, por un lado, cumplimiento normativo, pero por el otro lado también de comportamiento ético. Y decía yo hace un minuto que esto tiene que ver un poco con la evolución del concepto de compliance. El concepto de compliance y la práctica de cumplimiento, tal como hoy día la entendemos, en realidad su génesis es algo vieja, es algo antigua. La podemos rastrear hacia la primera década o al inicio del siglo XX, cuando en 1906 un autor, Upton Sinclair, si no mal recuerdo, publicó una novela que se llamó La jungla, de Django. En ese entonces, en Estados Unidos, había un fuerte interés público por los asuntos que se estaban teniendo con el asunto de la migración masiva que estaba habiendo de Europa hacia los Estados Unidos. Y esta novela, la Jungla, que repito, fue publicada en 1906, fue una novela que en su tiempo fue muy importante y muy polémica porque describía las condiciones de vida de algunos migrantes a los Estados Unidos, pero ponía especial foco o ponía especial énfasis en lo que se vivía en la industria cárnica en Chicago. Tal fue la conmoción que causó esta novela que en ese momento el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, invitó al autor, al señor Upton Sinclair, al autor de la novela, a dialogar con él. Y resultado de ese diálogo y de esa novela y de esa polémica, resultaron una serie de leyes y las primeras agencias de vigilancia federal de los Estados Unidos. La muy poderosa agencia de alimentos y medicinas de los Estados Unidos, ahí tiene su origen. Y entonces ahí fue cuando empezaron a surgir una serie de instituciones o de agencias federales encargadas de que las organizaciones o las empresas privadas hicieran lo que hacían de manera regulada, es decir, vigilada desde el gobierno. Y así avanzó parte importante del siglo XX, pero en los años 70 hay un cambio, hay una transformación en el entendimiento del compliance. En los años 70, y para ser más preciso, en el año 1973, ocurrió un caso en Estados Unidos, que fue el caso de Hilton Hotels Corporation contra los Estados Unidos, en donde por primera vez se utilizó y se institucionalizó el concepto de responsabilidad penal de las personas morales o de las corporaciones. Esto es a partir del concepto muy antiguo del derecho romano, pero que en ese punto se trajo al mundo corporativo del respondiente superior, y que no es otra cosa más que el hecho de que las organizaciones son responsables de lo que los individuos que trabajan o las representan hagan a su nombre o en beneficio de ellas. Y en ese sentido, a partir de ese momento, el tema de compliance cambia totalmente de naturaleza, y entonces ya no era solamente importante
en cumplir las reglas, sino también asegurarse que el comportamiento de los individuos que participan en esa organización pues se acopla o se amolda a un cierto estándar ético. Y ahí viene la segunda, la ruta de la segunda definición que veíamos en pantalla en este momento, ¿no? Esas dos, esa breve recorrido histórico que les acabo de hacer, explican por qué ahora el compliance tiene esta doble modalidad. Y a partir de entonces, desde los años 70, más o menos 50 años, es que el mundo corporativo se ha visto, digamos, interesado en asegurar que sus organizaciones no solamente cumplan con las reglas o las normatividades a las cuales están obligados a obedecer, sino también que los individuos que la componen o que la acompañan en sus procesos, pues también se ciñan a ciertos estándares éticos. ¿Y por qué es importante esto? Y si me lo permiten, voy a hacer especial énfasis más bien en esta segunda acepción del compliance, toda vez que es la parte, digamos, que más embona con el motivo de esta charla, de esta plática. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante el tema de la ética y del compliance? Porque la falta de comportamiento ético se ha visto en el meollo de muchos asuntos corporativos que pueden derivar en auténticos escándalos. Y en pantalla muestro algunas de las muchas primeras páginas que seguramente se podrán leer y se leen. Prácticamente todos los días nos enteramos de algún escándalo corporativo derivado de alguna falta de comportamiento ético por parte de sus miembros. Y al decir esto, pues me estoy refiriendo pues a casos o escándalos de corrupción, ¿no? Sobornos, temas de fraude, temas, por ejemplo, de prácticas monopólicas o de engaño, por ejemplo, deliberado a los reguladores. Recordemos, por ejemplo, el caso de las emisiones de contaminantes por parte de una compañía de automóviles, ¿no? En Estados Unidos, muy famoso. O también casos ya últimamente también muy ventilados y muy castigados socialmente, que son los casos de acoso sexual. Recordemos todo el motivo del movimiento Me Too surge justamente por una serie de prácticas deshonestas por parte de directivos de algunas corporaciones en la industria del entretenimiento. Entonces, el comportamiento no ético deriva en escándalos corporativos que a su vez pueden derivar en riesgos reputacionales o incluso fuertes demandas y castigos hacia las compañías. Y en ese sentido es que el compliance empieza a adquirir mucha relevancia, mucha fuerza. Yo les diría que prácticamente en los últimos 20 años nos ha tocado presenciar el surgimiento de toda esta profesión del compliance, del oficial de cumplimiento, que ha sido toda una irrupción en el mundo corporativo y que hemos visto también su evolución. Si bien en algún momento el compliance estaba fuertemente asociado a los temas normativos y por tanto era prácticamente un mundo, pues si no exclusivo, sí muy monopolizado por los ámbitos profesionales de abogados, hoy día el compliance ha traspasado esas fronteras con mucho. Y hoy día el oficial de cumplimiento puede venir prácticamente desde cualquier campo disciplinario y desde cualquier origen de la organización. Me ha tocado, por ejemplo, dialogar con buenos amigos oficiales de cumplimiento cuya formación es, por ejemplo, en temas de seguridad corporativa, temas que vienen, por ejemplo, del ámbito financiero, y también ya empieza a haber gente de recursos humanos, directivos de recursos humanos que hacen el brinco y se convierten en oficiales de cumplimiento dentro de las organizaciones. Entonces, es una profesión que va creciendo y que está adquiriendo gran relevancia. Ahora, dicho esto, ¿por qué sucede? ¿Por qué es tan relevante la discusión hoy día de el cumplimiento en términos de la falta de ética por parte de algunos individuos a la hora de trabajar o desempeñarse en las funciones que hacen en las organizaciones en las cuales participan? Bueno, aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Usualmente,
cuando se habla de temas de crímenes de cuello blanco, voy a referirme a esa parte de la deshonestidad dentro de las organizaciones. Cuando se habla de crímenes de cuello blanco, digamos fraudes, por ejemplo, usualmente la gente piensa que si bien el fraude es común o puede ser muy común dentro de las organizaciones, se suele amartillar esa idea o esa evidencia con la idea de que, bueno, si bien hay fraude, es porque alguien fuera de la organización lo comete, ¿no? Alguien afuera, me refiero a un proveedor, a un cliente, a un hacker, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces en las tertulias o en las charlas de café que se pueden tener con miembros de organizaciones, invariablemente existe esa tendencia a minimizar el riesgo del fraude en las organizaciones en las cuales participamos o pertenecemos. Y sin embargo, la evidencia empírica nos dice lo contrario. La evidencia empírica nos dice que al menos el 74% de los fraudes que se cometen en mercado, háblese por ejemplo de México, son cometidos por los propios empleados. Por eso estamos hablando de fraude interno. Y entonces ahí, caray, se nos empieza a despejar un poco el mito o la idea que tenemos de que el fraude solamente ocurre por amenazas externas. En realidad, el enemigo duerme dentro y en realidad la evidencia nos dice que la gran mayoría de los fraudes son cometidos por individuos que están dentro de la organización. Y la evidencia también nos dice una serie de rasgos que, si bien no nos permite definir un perfil detallado de quién nos puede cometer un fraude, sí por lo menos nos apunta algunas ideas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de la falta de ética y que por tanto requiere mayor atención desde una perspectiva de compliance. Y por ejemplo, no sabemos hoy día que el defraudador típico, hablando de mercados como el mexicano, el defraudador típico normalmente tiene una antigüedad entre 3 y 4 años, es decir, no es un advenedizo. Los fraudes más frecuentes ciertamente suceden en la parte más operativa de la organización, en la base de la pirámide, pero los fraudes más dañinos desde una perspectiva del daño económico o reputacional que le pueden causar a la organización ocurren en el ápice estratégico de la organización y que representan más o menos el 13%. Y en cuanto a las áreas más vulnerables en términos del fraude interno, pues están justamente aquellas áreas o aquellas sectores de la organización que típicamente tienen más acceso a recursos que pueden ser aprovechados de manera dolosa. Por ejemplo, el área de compras, tesorería, logística o marketing. Entonces, ante este escenario, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué, Arturo, si una persona normal comete un fraude, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, aquí nos tenemos que mover un poco en el espectro de las explicaciones. Y lo que voy a tratar ahora de decirles a ustedes es, ¿por qué una persona aparentemente o descrita como normal, no aparentemente, sino descrita como normal, es decir, que tiene una familia, que tiene sus hijos, que gusta compartir con los amigos, que tal vez sus actividades no son muy distintas a las nuestras, que hace deporte, en fin, una persona normal, ¿no? ¿Por qué una persona normal decide en un momento dado cometer un ilícito, decide cometer un comportamiento no ético, llámese o ciñase a un tema, digamos, de fraude? Y ahí me gustaría hacer una reflexión importante. De acuerdo con varios estudios que se han hecho en materia de cómo los individuos nos comportamos dentro de las organizaciones, se ha visto que la manera en cómo interactuamos entre nosotros y en relación con el respeto a las reglas o a las normatividades que nos obliga a participar en una organización puede de alguna manera modelarse en términos de cómo nos proyectamos hacia nosotros y hacia los demás en términos de la honestidad que tenemos, es decir, en el respeto de las reglas y de las normas, repito, que regulan nuestro comportamiento.
Y en ese sentido, los estudios nos hablan de que independientemente de la organización que estemos hablando, sea grande, sea chica, sea de un mercado altamente tecnológico o tradicional, sin importar, digamos, sus características, si uno hiciera un mapeo de en dónde se encuentra su, su, su universo de empleados en términos de la honestidad, tendríamos una gráfica muy parecida a la que muestro en el margen superior izquierdo de su pantalla, donde hay una distribución normal y en donde típicamente se ve que hay un 20% de ese universo laboral en donde invariablemente están del lado de la norma, ¿no? Son lo que yo llamo los imprescindibles. Son estas personas que por alguna razón de experiencias personales o educación o lo que ustedes manden y ordenen, están invariablemente del lado de la norma, de la regla, ¿no? Son aquellas personas que, por ejemplo, se ponen muy nerviosos para poder mentir. En el otro extremo está la otra parte de la moneda, ¿no? Los que, si bien no podemos decir que son defraudadores per se, pero sí son personas que le dan la vuelta al control, que no tienen ningún problema con decir verdades a medias, en fin. Ahora déjenme decirles, en los dos extremos en realidad no tenemos un problema. En un lado, pues, por obvias razones, pero en el otro tampoco, porque de alguna suerte son estos personajes que en el día a día, en la cotidianidad de las organizaciones, suelen identificarse, ¿no? Uno más o menos ya sabe que a sutanito, pues mejor le reviso 2 veces los comprobantes de gasto, no va a ser que por ahí hay algún gasto que no debería de haber metido. Y que a sutanita mejor no la hago la responsable del proceso de compras que vamos a licitar, no vaya a ser que resulte su tía o su cuñada la ganadora de la licitación. Si me explico, hay, digamos, estos personajes que más o menos se identifican dentro del día a día de la organización. Entonces, por eso me atrevo a decir que estos dos extremos realmente no son el problema. El problema es el medio. El problema está el 60%, porque ahí cabemos prácticamente todos. Y al decir todos, me refiero a este gran cúmulo de personas que entramos en la categoría de lo que podemos definir como normal. Y que un buen día podemos extraviarnos en el proceso de toma de decisiones y tomar el camino equivocado y cometer alguna fechoría o algún tipo de ilícito dentro de la organización, es decir, un comportamiento no ético. ¿Y qué explicaría eso? ¿No? Porque no es que uno se levante un día y diga, pues como que hoy voy a defraudar la organización en la que trabajo. No. Usualmente la historia nos dice que el fraude se va gestando con el tiempo, ¿no? Y en donde en varios factores pueden disparar ese comportamiento no ético. Lo resumo con el gráfico que aparece también en pantalla, en la parte inferior, y en donde básicamente tenemos los siguientes elementos: las presiones, o lo que aparece como incentivos, las presiones. Todos los individuos hoy día, en siglo XXI, que trabajamos en organizaciones, tenemos presiones de algún tipo. Llegar a algunas metas de ventas, cumplir con presupuestos, acreditar ciertas acciones dentro de la organización, lograr el cambio organizacional que nos pidieron, lo que ustedes quieran, ¿no? Vivimos con esas presiones. Lo que la experiencia nos dice es que cuando esas presiones cruzan cierto umbral, la persona pudiera tener ciertos incentivos o ciertas presiones para doblegar la regla, doblegar los controles, con tal de lograr aquello a lo cual está obligado o percibe que está obligado a realizar. Y en ese sentido, las presiones pueden actuar como un disparador justamente del comportamiento no ético. Ahora, déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis. No solamente las presiones o los incentivos organizacionales. En varios casos que me ha tocado atender como auditor forense, el motivador o el disparador del comportamiento tiene que ver con algún tipo de presión más bien de carácter, digamos, personal. Por ejemplo, individuos que pues tuvieron la mala fortuna, la mala suerte de desarrollar algún tipo de adicción, o personas que, por ejemplo,
empiezan a tener una necesidad de gastos excesivos, porque tal vez decidieron tener más de una familia que mantener. O, por ejemplo, en estas situaciones, en estas condiciones de crisis sanitaria que estamos enfrentando, pues cuántas personas no supimos que tuvieron necesidades económicas importantes, pues porque las medicinas, ¿no? El acceso a los servicios médicos se volvieron realmente muy costosos, o los salarios se redujeron, en fin. Varios factores pueden explicar por qué un individuo sienta ciertas presiones que hagan que en un momento dado empiece a gestar en su mentalidad o en su mente la posibilidad de cometer un crimen económico. Otro factor muy asociado con el anterior es el de la racionalización. Todos los individuos que entramos en esta categoría de normal tenemos mecanismos que nos permiten autocontrolar ciertos comportamientos, ¿no? Quienes han investigado esto desde la neurociencia nos explican que el cerebro humano ha venido evolucionando a lo largo de millones de años. Y el tema está en que lo que nos permite convivir en sociedad es la parte más externa del cerebro, la corteza cerebral. En la corteza cerebral es en donde se ubican, donde se alojan en nuestra mente la capacidad de interiorizar y respetar reglas exógenas a nosotros, es decir, reglas sociales. Esto que está sucediendo en este momento, donde yo estoy presentando y ustedes están ahí escuchando, es el resultado de millones de años de evolución humana y de la capacidad de desarrollar de ciertas reglas informales socialmente aprendidas de convivencia civil o civilizada. Bueno, esa misma capacidad que nos permite vivir en sociedad también es la misma capacidad que podemos llegar a tener para justificarnos a nosotros y justificarle a los demás ciertos comportamientos no éticos o no aprobados social o legalmente. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando ustedes vayan, por ejemplo, a comprarse un café a la tienda y estén en la línea para poder adquirir su bebida y empiecen a escuchar, por ejemplo, en la conversación de las personas que están atrás y escuches frases como: es que en realidad no me lo robé, solamente lo pedí prestado, o es que no me valoran lo suficiente, o esto no solamente me beneficia a mí, sino también a la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Son en realidad pequeños verbalizaciones que emite el individuo y que lo que están haciendo es tratar de autojustificarse a sí mismo y hacia los demás sus acciones. Eso se llama racionalización. Y en el mundo del fraude eso es muy importante porque lo que hemos visto en la evidencia, en la historia de las auditorías forenses, es que muchas veces el defraudador o la persona no ética trata de verbalizar, trata de generar una justificación a sus acciones a partir de una narrativa que le permita acceder no solamente a la empatía de los demás, sino incluso a veces la justificación o el cobijo de los demás. Y eso es muy importante, como lo vamos a ver un poquito más adelante, porque eso permite que las organizaciones muchas veces, pese a que hayan identificado las falencias de control, persisten en el error. Ese es un segundo disparador. Y un tercer disparador del comportamiento no ético, llámese fraude, es el de la oportunidad. Y creo que ese se explica más o menos por sí mismo. Los individuos que perciben que no hay control en el ámbito organizacional en donde laboran, o que perciben que la posibilidad de ser sorprendidos en la comisión de alguna fechoría y ser castigados es baja, son individuos que tienden eventualmente en el tiempo a empezar a desarrollar la posibilidad de empezar a fraguar en su mentalidad el tema de cometer un fraude. Hace rato mostraba un gráfico en donde decía yo que el defraudador típico lleva entre 3 y 4 años de antigüedad en la organización. Eso se explica en gran medida porque normalmente un defraudador empieza a aprender cómo opera la organización, descubre las falencias de control interno
y empieza a adquirir cierta experiencia de cómo eventualmente podría cometer ese ilícito, esa irregularidad. Bueno, pues las oportunidades es eso, la falta de los controles efectivos y la supervisión efectiva o eficiente dentro de la organización. Esto lo refería o lo sintetizaba muy bien un personaje histórico, el padre Cisneros, el, el padre confesor de los reyes católicos, ¿no? Quien decía que los hombres son buenos, pero son mejores cuando se les supervisa. Bueno, pues eso es lo que estoy tratando de decir. Cuando la falta de controles realmente impera dentro de una organización, en realidad lo que estás provocando es que se puedan abrir o se puedan disparar más fácilmente los motivantes para cometer algún ilícito dentro de la organización. Y el cuarto disparador es la capacidad, es decir, el conocimiento o el entendimiento que puede llegar a tener un individuo de cómo cometer ese fraude o es un ilícito en un momento dado y lograr el encubrimiento del mismo. Por ejemplo, pues un fraude contable financiero, pues difícilmente lo va a poder cometer alguien que está, uno, fuera del ámbito decisorio que tiene que ver con esos asuntos, y dos, que no tenga el conocimiento o el entendimiento técnico, digamos, para llevar a cabo ese tipo de ilícitos. Eso es en cuanto a los disparadores, pero Arturo, ¿cómo sucede un fraude? ¿Cómo ocurre el comportamiento no ético en una organización? Bueno, para eso voy a utilizar este pequeño gráfico, en donde lo que trato de decirles a ustedes es que el fraude suele tener 3 momentos o 3 etapas. La primera etapa es lo que podríamos llamar como el inicio, en donde el individuo empieza a aprender. Ya decía yo que no es que una persona se despierte con las ganas de cometer un fraude y esa misma tarde esté cometiendo un ilícito. No, usualmente la persona empieza a aprender cómo cometer ese ilícito derivado de las presiones o de las oportunidades o de las racionalizaciones que ha ido, digamos, experimentando a lo largo de un tiempo. Un último estudio que leí hace poco de un psicólogo organizacional nos decía que más o menos un defraudador pasa entre 3 y 6 meses en esta etapa de inicio, en donde el individuo empieza a aprender y empieza a observar, digamos, qué tipo de irregularidades puede cometer sin que sea sorprendido. Entonces, es en esta etapa en donde, por ejemplo, una persona comete una pequeña irregularidad aparentemente inconexa y disfrazada de error, en donde la comete, mira a sus lados a ver qué alarma se despertó, y si no pasa nada, lo va a volver a cometer en algún momento dado en un tiempo más o menos próximo. Y si no pasa nada, entonces tendrá el reforzamiento necesario para aprender que eso es lo que puede hacer. Y aprende además en ese periodo de tiempo las explicaciones o las narrativas que tiene que decir en caso de que alguien le pregunte. Frases como, no sabía, o no me ha llegado ese correo, es que así era como lo estábamos haciendo, pero entonces la política cambió, etcétera, 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 suceden en ese tiempo. Una vez que el defraudador aprende a cometer ilícitos, históricamente la evidencia nos dice que entonces ese individuo va a tender a replicar la irregularidad, no solamente en tiempo, o sea, en frecuencia, sino también los montos robados van a aumentar. Y eso es típico cuando estamos haciendo, por ejemplo, una investigación de fraude y hacemos, digamos, las gráficas de cuánto dinero fue robando la persona o las personas involucradas en el ilícito, invariablemente tienen este comportamiento, ¿no? Empiezan por montos pequeños, más o menos aislados en el tiempo, y de repente, ¡pum!, se disparan. Ahí es donde el defraudador tiende a entrar en ciertas inconsistencias que lo hacen más vulnerable desde la perspectiva de riesgo para ser investigado y ser encontrado culpable de las responsabilidades a las que haya cometido. ¿Por qué? Porque el individuo, repito, bajo el entendido de que son personas normales, es decir, son personas que tienen una
particular manía o particularidad maquiavélica para cometer este tipo de ilícitos, dejan huellas, se equivocan en algún punto. Y entonces, como no son porque ningún individuo, digamos, en los ámbitos de la normalidad es capaz de hacer o de controlar absolutamente todas las posibles escenarios o todas las posibles variantes que pueden ocurrir dentro de una organización en un momento dado, suele haber huellas, suele haber errores, suele haber equivocaciones que deja el defraudador, que de hecho son justamente las huellas, los errores que investiga un auditor forense para poder determinar si una determinada acción tuvo un responsable en concreto. Y esta es la segunda etapa, digamos, del fraude. Pero viene una tercera etapa, que es quizás la más crítica o la más seria desde una perspectiva de compliance, que es cuando el ilícito o la irregularidad se institucionaliza. Es decir, que adquiere rango de normal dentro de la organización. Y esto es muy peligroso para las organizaciones cuando permiten que ciertas prácticas no éticas lleguen a normalizarse en la organización, porque entonces estamos hablando de comportamientos patológicos dentro de la organización disfrazados de normalidad. Y vamos a poner algunos ejemplos extremos para ejemplificar. Odebrecht, ¿no? El famosísimo caso de la compañía constructora de Brasil. Bueno, llegó a ser tal grado de institucionalización el pago de sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos, que tenían una subsidiaria que se dedicaba justamente a eso. Ese es por hablar de un caso. Otro caso, el famoso caso del entrenador norteamericano del equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos, que fue encontrado culpable de abuso y de acoso sexual. El caso es desgarrador, no solamente por las víctimas y por todo lo que sucedió, sino sobre todo porque este personaje, junto con un grupo bastante numeroso de funcionarios del Comité Olímpico Americano, permitían esas prácticas. Es decir, adquirieron rango de normal prácticas que eran absolutamente funestas. Y entonces este es el tercer nivel del fraude, del ilícito. Y es ahí donde, ojo, un modelo de compliance, un programa de compliance debería de ser lo suficientemente congruente para evitar que cualquier práctica irregular que esta suceda dentro de una organización llegue a este nivel. Y de hecho que no exista. Pero evidentemente lo más importante es desaparecer esas prácticas. Prácticas como, por ejemplo, no cobrar el IVA, o contratar factureras, ¿no? Hace 2 o 3 años, el tema de las factureras era algo como normal, ¿no? Socialmente le dimos estándar de normal comprar facturas, es decir, engañar al fisco. Ahora claramente pues nos damos cuenta del terrible problema que eso puede acarrear a una economía de mercado, como es la que queremos tener. Bueno, entonces en este sentido, y ya para ir terminando y dejar un espacio suficiente a las preguntas y respuestas, es que me atrevo a decir que, cuidado, nos podemos hacer criminales de cuello blanco. No es que nazcamos con ya un cierto estigma, con un cierto ¿no? marca imborrable que nos lleve en un momento dado a delinquir o a convertirnos en unos defraudadores. Pongo aquí en esta lámina una fotografía de 2 personajes muy conocidos a nivel nacional, y no precisamente por sus actos buenos. Pero además pongo una fotografía de unas libretas que en su momento se nos dijo por la opinión pública, que son las libretas que encontraron cuando hicieron el allanamiento de algunas de las residencias de estos personajes, en donde se encontraron algunas libretas escritas supuestamente por la señora, en el cual escribía: sí merezco abundancia, cientos de veces, miles de veces. Bueno, esta fotografía o este pedazo de evidencia, asumiendo que es verdad, que es cierto, para mí es muy elocuente de lo que estoy tratando de decir. Es lo que tienen ahí en mente, lo que tienen ahí en pantalla es en realidad el proceso de autoinducción de un individuo a cometer una fechoría o a cometer un tipo de crimen
y tratar de autojustificarse para poder vivir con ese asunto. Normalmente, un defraudador pasa por diferentes estadios en cuanto a su comportamiento. Y ustedes como profesionales de las áreas de recursos humanos, pues no me dejan mentir, que todo acto irregular o no congruente con la ética de la organización suele generar algún tipo de comportamiento antisocial, o mejor dicho, los comportamientos antisocial explican ese comportamiento no ético. Cuando las cosas evolucionan, ¿no? Y llegan a cierto nivel ya de práctica por parte de la persona o las personas involucradas, suele haber ya rasgos de sociopatía, es decir, la incapacidad que puede llegar a tener un individuo de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Hace unas semanas, por ejemplo, hice una entrevista de confrontación en el marco de una investigación de fraude que hicimos en una compañía, y para mí fue como muy interesante desde una perspectiva de análisis. Estar entrevistando a esta persona, estarle diciendo con las evidencias en la mano, oye, ¿tú le pedías dinero a los proveedores que trajiste a la compañía a trabajar con ustedes? ¿No te parece extraño? Preguntaba yo. Y él me decía, pues ahora que lo dices, sí. O sea, una persona que había completamente borrado la frontera entre lo correcto y lo incorrecto. Estaba hablando claramente con un sociópata. Y no estoy hablando de una persona que, digamos, uno pensaría sociópata, uy, un asesino. No, una persona normal, con sus hijos, pero que, ¿por qué no? Le cobraba su dádiva a los proveedores que contrataban o que contrataba. Era el director comercial de una compañía. Y bueno, pues de ahí se abastecía. Y ya el grado extremo, pues es ya personajes como los que tenemos en pantalla, como que ya generan la psicopatía corporativa, ¿no? La psicopatía corporativa es ya esa condición extrema en donde incluso el individuo ha perdido totalmente la empatía, es decir, la capacidad de sentir algún tipo de remordimiento sobre lo que ha cometido, ¿no? Leía la otra vez un interesantísimo estudio sobre los casos de Nuremberg, ¿no? Los casos de los criminales de guerra nazis que fueron juzgados en el 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y en donde un psicólogo norteamericano que tuvo la oportunidad de estar con ellos durante el proceso de Nuremberg, después escribió sus memorias, y él decía algo más o menos esto, decía, el común denominador de todos estos personajes es la falta de empatía, es la falta de la capacidad de sentir compasión o sentir algún tipo de sentimiento humano que nos permita entender que lo que se está haciendo está mal. Bueno, el psicópata corporativo, llámese los Madoff o el señor, ay, que me fue el nombre, el gobernador aquí, ex gobernador de Veracruz, Duarte, pues han desarrollado ya justamente ese rasgo distintivo de psicopatía corporativa. Bueno, dicho esto, y vamos a regresarnos entonces al tema del compliance, dicho todo esto, ¿qué debería de tener el compliance? ¿Qué debería de integrar un modelo de compliance efectivo? Bueno, como les decía yo, el compliance entendido en su vertiente no solamente normativa, que hace énfasis, digamos, al deber de cumplimiento de las normas y reglas que regulan a una organización, sino en su ámbito de ética. Creo, y la experiencia así lo ha demostrado, es que un modelo de compliance debería de ser un programa que articule diferentes herramientas y mecanismos de control y supervisión en diferentes niveles de la organización, transversalmente, tanto a nivel preventivo como a nivel de detección y como a nivel de respuesta. Y algunas prácticas que han sido ya reconocidas como buenas prácticas, pues son las que aparecen en pantalla, de las cuales pues por tiempo no me dará tiempo de explicarlas una a una, pero ese es el cúmulo de herramientas que en general se recomienda adoptar por parte de una organización que quiera fortalecer su compliance. Porque al final del día, lo que aquí estamos hablando es que compliance es
la necesidad y el deber de hacer lo correcto. Aquí lo dejo, aquí me detengo para que tengamos oportunidad de charlar ahora entre todos para resolver cualquier pregunta o duda que tengan. Será para mí un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante toda la plática. Una de las preguntas que nos hace Álvaro Maldonado nos dice, ¿el compliance está solo orientado a la ética y cumplimiento o va más allá? Sí, bueno, a la manera como yo lo definí y lo entiendo, sí, estás, digamos, restringido por un lado al tema de normativo y por el otro lado al tema de la parte del comportamiento ético. Ahora, en las dos vertientes, pues en realidad lo digo muy sencillo, pero en realidad estamos hablando de un campo amplio, ¿no? En términos, por ejemplo, normativos, estamos hablando de pues cualquier ley o cualquier regulación que le aplique a una organización, regulaciones ambientales, de datos, anticorrupción, ahora, por ejemplo, con el tema de acoso sexual o de etcétera, pues esa es una amplísima parte. Y por el lado del comportamiento ético, pues también estamos hablando de un grandísimo universo de posibilidades de comportamiento ético que tiene que, en un momento dado, asegurar el modelo de compliance. Ok, gracias. Otra pregunta. Alejandro José Esparza nos indica que la ley de Sarbanes-Oxley, que no recuerda bien el tiro, aquí lo expone, la impuso a Estados Unidos para reducir estos fraudes e incrementar el apego al compliance. ¿Cómo ha funcionado en las empresas? Ok, si no mal recuerdo o no mal entendí, la ley a la que se refiere es la SOX, la famosa ley SOX. Y es interesante. La ley SOX surge en el contexto del mega fraude de Enron en el año 2001. Fíjense lo que es interesante. En el año 2001, el mismo año en donde en septiembre, ¿no? Fueron los ataques terroristas en Nueva York, el 11 de septiembre. En el mismo año, pero en el mes de noviembre, una periodista descubre, haciendo un análisis de los estados financieros de Enron, y no hay que olvidar que Enron en ese momento era la 7ª compañía del mundo, era un gigante de la energía, descubre que los datos que observaba a nivel de estados financieros no eran consistentes con la manera en cómo las compañías, las grandes corporaciones habían evolucionado a lo largo de varias décadas. Básicamente lo que observó esta Bethany McLean, si no mal recuerdo, es el nombre de la periodista, lo que encontró es que Enron había logrado en tan solo 10 años lo que compañías como General Motors o General Electric habían logrado en 60 o 50 años. Y decía, esto no es posible. Aquí hay algo totalmente irregular. Y entonces escribió un par de artículos que justamente lo que hicieron fue quitar el velo al engaño al cual estaba incurriendo Enron. Pero el engaño era un engaño contable financiero, gestado y orquestado y ejecutado por los responsables de la compañía, es decir, por el jefe de contabilidad, el auditor interno, el auditor externo y sobre todo el presidente y el director general de la compañía, ¿no? Entonces, fue un caso completamente de engaño y de maquillaje contable. Bueno, cuando surge este escándalo, cae Enron, hay un tremendo golpe económico mundial. Pues, imagínense que caiga la 7ª compañía del mundo. En ese momento, para no te de página, en ese momento Enron generaba la misma cantidad de dinero que el estado de California, ¿no? Un mundo de dinero. Bueno, entonces, en ese contexto es que surge la ley SOX, Sarbanes-Oxley, si no recuerdo los apellidos de los senadores que lo impulsan esa ley. Y esa ley básicamente lo que dice, las organizaciones, las corporaciones están obligadas a tener registros contables limpios, precisos, auditables, ¿no? Y se generan una serie de elementos a revisar y a supervisar de controles SOX, con miras a poder evitar los fraudes. Bueno,
Pues 2008, no, ni a la década, tómala. Tuvimos el gran debacle, la gran crisis económica derivada de qué? Derivada nuevamente del engaño corporativo del banco Lehman Brothers y que causó todo el desastre de los derivados y toda esa historia. Y bueno, no me detengo más allá. Y en el mismo año, en 2008, el escándalo de Madoff, el fraude financiero más grande. Entonces, a lo que voy, y con esto quisiera redondear la pregunta o terminar de responderle a Alejandro. Las leyes por sí mismas no están asegurando que las compañías no incurran en fraudes. Y no lo están asegurando por una razón muy sencilla. Las organizaciones están hechas y formadas por seres humanos, por individuos. Y los individuos somos falibles. Y por eso es necesario asegurarnos que tenemos controles eficientes. Porque una ley por sí misma no nos va a defender. Es claro que la ley SOX no ha sido suficiente para asegurar que no existan fraudes. Y eso es, al final del día, el gran reto que se tiene desde el ámbito del compliance. ¿Cómo aseguramos, cómo hacemos para que el individuo se comporte éticamente? Ahí lo dejo. Muy buen análisis. Pues justamente esa es una de las preguntas que en algunas ocasiones nos hacen los clientes, ¿no? Que de pronto cotizan, por ejemplo, pruebas psicométricas o pruebas de ética y honestidad, pero no nada más queda en una prueba, sino que queda en un proceso anterior, todo un proceso de reclutamiento, un proceso de entrevista, un proceso de investigación en buró, o sea, son muchos factores. Adicional, un apoyo, pues es el tipo de pruebas psicométricas de ética y honestidad, ¿no? Que aplican. Y una vez que el candidato, ya que es colaborador, que ya está en la empresa, pues es también todo el establecimiento de reglas, ¿no? A través del compliance. Correcto, es ¿no? correcto. Ok, Así es. Miguel Ángel Vargas, licenciado Arturo, nos comenta que en algunas ocasiones el término compliance en español tiene distintos significados, bueno, que eso pudiera crear un poco de confusión, usar el término de compliance. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Compliance, pues es un término acuñado en el mundo sajón, concretamente y específicamente en el mundo norteamericano, como lo expliqué muy al inicio de la charla. Y en ese sentido, sí, efectivamente, cuando hacemos la traducción mecánica al español, pues podemos incurrir en algún tipo de vicio, de error lingüístico. Por eso, al principio de la charla me di a la tarea de definir cómo deberíamos, o cómo entiendo yo, el concepto de compliance, mal traducido como cumplimiento en el contexto de las organizaciones, que es lo que trataba de diferir o discernir entre cumplimiento normativo o dar, asegurar el respeto y el cumplimiento de las regulaciones a las cuales uno está sujeto como organización, y por el otro lado, asegurar el comportamiento ético de los individuos que participan dentro de una organización. Ok, muchas gracias. Andrea Lugo comenta que ¿cuál sería la mejor forma de iniciar a implementar el tema del compliance? Buena pregunta. Muchas veces cuando me he reunido con mis amigos de oficiales de cumplimiento, prácticamente todos tienen más o menos la misma queja o el mismo comentario. Y es que en un momento dado, el oficial de cumplimiento se siente solo en las organizaciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque el cumplimiento, las funciones del cumplimiento, del compliance, suele ser muy ingratas, en el sentido, si lo vemos desde una perspectiva puramente comercial o operativa, las organizaciones tardan tiempo en entender por qué es necesario el compliance. Dicen, no entiendo, o sea, tú no agregas valor, no vendes, no colocas producto. Y sin embargo, al contrario, vienes aquí y me dices que no puedo hacer lo que siempre he estado haciendo y me dices que tengo que cambiar y me estás poniendo un montón de reglas que son más bien pura burocracia, ¿sí? O sea, entonces, normalmente el compliance officer
termina siendo pues bastante golpeado dentro de sus organizaciones porque tarda tiempo en transmitir el mensaje a la organización de la importancia del compliance. Y en ese sentido, yo a veces les hago la broma a mis amigos oficiales de cumplimiento que son una suerte de nuevos evangelizadores, ¿no? Dentro de las organizaciones que van y dicen, pórtate bien, y van poniendo, digamos, los controles necesarios. Entonces, ¿por dónde comenzar? Andrea, creo que me decías, Andrea, yo comenzaría por ahí, por diseñar una narrativa, un mensaje claro, contundente, que haga evidente a la organización por qué es necesario transitar hacia el mundo del compliance. Es decir, cuáles son los beneficios que va a obtener la organización de tener un modelo de compliance. Y mi consejo a ese respecto es un modelo de compliance muy difícilmente te va a traer beneficios al corto plazo. Normalmente los beneficios del compliance lo vas a ver a mediano y a largo plazo, porque es ahí en donde realmente vas a terminar de cuajar el modelo de compliance. Y entonces ese es mi consejo. ¿Por dónde comenzar? Con la creación de una narrativa que te ayude a convencer y a generar aliados dentro de la organización que te permita impulsar el modelo de compliance. Y bueno, típicamente siempre es bueno tener de tu lado pues a la más alta jerarquía de la organización. Muchas gracias. Última pregunta. Montserrat Solís nos dice que qué diferencia hay entre el mapa de riesgos y la matriz de riesgos de fraude que menciona. Bueno, son cosas muy parecidas, pero voy a tratarlo de simplificar de esta manera. El mapa de riesgos, desde mi perspectiva o desde mi enfoque, es sobre todo cuando uno hace el análisis de proceso, ¿no? Dibuja el proceso que estás analizando, haces, digamos, una suerte de flujograma transversal, en donde es posible identificar las áreas de riesgo o vulnerables al riesgo de compliance o de fraude, y también mirar qué controles están alrededor o tratando de mitigar esa condición de riesgo. Eso es, en mi concepto, mapas de riesgo. La matriz de riesgos es la traducción de ese mapa en una matriz, es decir, en una herramienta o en alguna hoja de cálculo, en un Excel, ¿no? En donde de manera muy pragmática, muy práctica, tengas identificado el riesgo, la condición del riesgo, la graduación del riesgo, el control asociado a ese riesgo, la valoración de ese riesgo. Es decir, la matriz es la que te va a permitir generar, digamos, el análisis ya cuantitativo, no solamente cualitativo, pero sobre todo cuantitativo del riesgo inherente y del riesgo residual. Ahí. Ok, todavía nos da oportunidad, nos quedan 2 minutitos, nos da oportunidad de una pregunta más. Por favor. Ok. Vamos a tomar la última. Benjamín Ruiz, ¿cómo presentar de manera correcta un compliance en un business case para gerencia o dirección, para que sea considerado? Bueno, si yo estuviera en esa posición, Benjamín, yo creo que un modelo de compliance debería de tener 3 elementos fundamentales para convencer a la gerencia. 1, objetivos claros. ¿Qué es lo que quieres regular? ¿Qué es a dónde quieres llegar con este modelo de compliance? ¿No? Y ahí mi tip o mi consejo es empieza por cosas realmente asequibles, ¿no? Tal vez mirar qué tipo de problemas han tenido en la organización para ponerlos y presentarlos ante la gerencia. Mira, esto ya nos ha pasado y por tanto hay que regularlo o hay que mejorarlo, porque no podemos volver a insistir en el error o en la mala práctica, ¿no? Entonces, objetivos claros. Segundo, presupuesto. ¿Cuánto le va a costar a la organización hacer esto? ¿No? Y siempre ahí será importante mostrar números reales, o sea, porque montar un modelo de compliance seguramente o posiblemente te lleve algún tipo de esfuerzo económico, por lo menos las horas que tú mismo le vayas a invertir al esfuerzo, ¿no?
Y ya, pues si estás hablando de una organización más grande, pues más recursos, más gente, ¿no? Para que no sea solamente un saludo a la bandera, sino... Y tercero, muy importante, ¿qué puede aprovechar el modelo de compliance que estás proponiendo que ya exista en la organización? Ese es un gran consejo, me parece, o una gran lección. El modelo de compliance debería no venir como un platillo volador que llega y se aterriza en la organización, sino que debería de surgir de las propias entrañas de la organización. Eso es lo ideal. Y en ese sentido, creo que lo más apropiado es que el modelo compliance le haga evidente a la gerencia que el modelo compliance se va a apoyar en lo que ya exista, por ejemplo, en control interno o en auditoría interna o en recursos humanos, etcétera, y que entonces el modelo compliance va a surgir más bien como un articulador de ordenamientos ya existentes dentro de la organización. Me parece que esas tres ideas o esos tres puntos son los que mínimamente debería de haber en un bosquejo de business case para una junta de gobierno en materia de compliance. Y bueno, ahí está. Excelente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por esta aportación. Bueno, ya son las 11 de la mañana. Por tiempo ya no alcanzamos a ver todas las preguntas, pero bueno, la gente está muy interesada. Preguntan también si vamos a compartir la presentación. Sí, se las vamos a hacer llegar a sus correos. Por favor. Muchas Claro. gracias. Conjuntamente con lo que viene siendo la constancia. Ok, pues muchas gracias, Arturo, nuevamente Un placer. por este tiempo. Esperamos Un placer. tenerte nuevamente. Gracias. Saludos Gracias. a todos. Hasta luego. Gracias.